Bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos oyentes, queridos amigos, a la parte número 24 de las mejores historias de Ultratumba. Hoy tengo un autor que me gusta mucho, déjenme presentárselo. Vamos a leer una historia de Washington Irving. Él nació en 1783 en Nueva York. Su padre fue un comerciante emigrado de Escocia y en 1819 publicó The Sketchbook, que contenía Rip Van Winkle y la leyenda del Valle Dormido, y obtuvo de inmediato un gran éxito en ambas orillas del Atlántico. En 1842 fue designado embajador de su país en España. Pasó los últimos años de su vida en Sunnyside, una antigua mansión de estilo holandés junto a su Valle Dormido. Especialmente, gracias a sus primeras obras, fue el primer americano en dotar a la literatura de su país de una reputación firme y duradera en el extranjero. Muestra de ella es la presente narración que extractamos para esta antología. Lo que acabo de leer es la introducción de la historia que vamos a escuchar pronto, pero quiero agregar algunos títulos de este autor para que ustedes puedan investigarlo si les llama la atención. Por ejemplo, su primera obra de 1802 fue Cartas de Jonathan Oldstyle. Es de género epistolar y él la firmó con el seudónimo de Jonathan Oldstyle. ¿Sí? Tiene varios seudónimos. Por ejemplo, Salmagundi es una sátira y la firmó como Lancelot Langstaff. Una historia de Nueva York es otra sátira y la firmó como Dietrich Knickerbocker. También tenemos el libro de bosquejos de Geoffrey Crayon, firmado como Geoffrey Crayon. Son cuentos cortos y ensayos. Y tenemos bastantes otras historias. Por ejemplo, la vida de George Washington es una biografía. ¿Qué les parece? También hay varias biografías, como Las aventuras del capitán Bonneville o la vida de Oliver Goldsmith. Tenemos relatos breves, muchos relatos breves, como los cuentos de la Alhambra. En fin, hay mucho para investigar de este autor tan genial. Leeremos La leyenda del Valle Dormido. Encontrada entre los papeles del difunto Dietrich Knickerbocker. Era un país apacible y soñoliento, de sueños que se agitan ante los ojos semicerrados, de alegres castillos en las nubes que pasan, aleteando siempre en un ciclo de verano. Castillo de Indonesia. En el corazón de una de las inmensas ensenadas que se forman a la orilla derecha del Hudson, en aquel amplio ensanchamiento del río que los antiguos navegantes holandeses llamaban el Tappan Sea, y donde al atravesarlo amainaban prudentemente las velas e imploraban la protección de San Nicolás, existe una especie de mercado y puerto rural adosados a la ciudad, llamados por algunos Greensburg, pero más conocido con el nombre de Tarrytown, ciudad imán, cautivadora. Denominación que desde luego mucho más apropiada. Dicen que este nombre nació en tiempos remotos, ideado por las amas de casa de la comarca cercana, debido a la inveterada inclinación de sus maridos a haraganear por la taberna del pueblo en los días de mercado. Sea de ello lo que fuere, yo no garantizo el hecho, sino que únicamente doy constancia de él porque me precio de ser exacto y sincero. No lejos de allí, quizá a unas 2 millas, se extiende un pequeño valle, o más bien una franja de terreno rodeada de montañas, que es uno de los rincones más apacibles del mundo entero.
Un diminuto arroyo lo atraviesa, con el murmullo preciso para invitarle a uno a reposar. Y el único ruido que rasga de vez en cuando la monótona tranquilidad es el silbido de alguna codorniz o el rítmico perforar de un pájaro carpintero. Recuerdo que mis primeras hazañas en la caza de ardillas, cuando no era más que un mozalbete, tuvieron lugar en un bosquecillo de altos nogales que da nombre a uno de los flancos del valle. Había llegado andando hasta él a mediodía, cuando la naturaleza está más quieta, y me sobresalté ante el rugido de mi propia escopeta, que rompió la tranquilidad sabática de los alrededores y fue prolongado y repercutido por ecos coléricos. Si alguna vez llego a desear un escondite donde pueda sustraerme al mundo y sus distracciones para soñar plácidamente, alejado de la vida atormentada, no conozco lugar más prometedor que este pequeño valle. Debido a la indiferente serenidad del lugar y al peculiar modo de ser de sus habitantes, quienes descienden de los antiguos colonos holandeses llegados allí, este valle retirado ha sido conocido desde hace mucho tiempo como el Valle Dormido, y sus rústicos campesinos con el nombre de los muchachos del Valle Dormido. Una invitación al sueño y a la indolencia parece estar suspendida sobre él y penetrar toda la atmósfera. Hay quien dice que el lugar fue embrujado por un sabio doctor alemán durante los viejos tiempos de la colonización. Otros prefieren creer que un viejo jefe indio, agorero o brujo de su tribu, acostumbraba a realizar allí sus ensalmos y conjuros, antes de que el territorio fuera descubierto por Master Hendrik Hudson. Lo cierto es que este sitio continúa bajo el poder de algún maleficio que produce un encantamiento en la mente de las buenas personas, que andan en un estado de ensueño continuo. Se entregan a toda suerte de creencias maravillosas, padecen trances y visiones, y frecuentemente contemplan escenas extrañas y oyen voces y música por los aires. Toda la vecindad está llena de leyendas locales, lugares encantados y supersticiones sombrías. Las estrellas fugaces y los meteoros cruzan el valle con más asiduidad que en cualquier otra parte del país, y las pesadillas parecen hacer de él escenario favorito de sus travesuras. Sin embargo, el espíritu dominante entre cuantos encantan la región, y al parecer jefe de todos los poderes etéreos, es la aparición de un jinete decapitado. Algunos comentan que es el espectro de un viejo soldado, cuya cabeza fue arrancada por una bala de cañón durante alguna batalla desconocida de la Revolución, y que ha quedado grabada para siempre en la imaginación popular, deslizándose veloz entre las sombras de la noche, como si cabalgara sobre las alas del viento. Sus correrías no se limitan al valle, sino que a veces se extienden hasta los caminos cercanos y especialmente hasta los alrededores de la iglesia, que no se encuentra muy lejos. En efecto, algunos de los más fidedignos historiadores de estas regiones, tras haber recogido y comparado las versiones en circulación sobre los hechos del espectro, aducen que, al haber sido enterrado el cuerpo del guerrero en el cementerio, su espíritu cabalga hacia el escenario de la batalla para buscar su cabeza, y que la fantástica velocidad con que algunas veces cruza el valle, como un soplo de medianoche, se debe a que lleva retraso y se da prisa por regresar al cementerio antes que despunte el día. Este es el contenido general de esta superstición legendaria que ha proporcionado base material para tantas historias terroríficas en esta región de sombras. El espectro es conocido en todos los hogares de la zona con el nombre del jinete decapitado del Valle Dormido. Es curioso el hecho de que esta propensión a las visiones que he mencionado no se limite a los nativos del valle, sino que de una forma inconsciente se apodera de todo aquel que por un tiempo permanece allí. Por muy vivaces y despiertos que sean, cuando llegan a este rincón soñoliento, se puede asegurar que al poco inhalarán la maléfica influencia del aire y empezarán a volverse imaginativos, a soñar y ver apariciones. Al referirme a este remanso de paz,
Lo hago con el mayor espíritu de alabanza que me es posible, porque es en estos pequeños y retirados valles holandeses que se encuentran diseminados aquí y allí dentro del gran estado de Nueva York, donde permanecen intactas la y desarrollo, población, los modales y las costumbres. El gran torrente de inmigración y desarrollo que tantos cambios promueve en otras partes de este agitado país, resbala sobre ellos sin alterar nada. Son como esos rincones de agua apacibles que a veces flanquean las rápidas corrientes, en los que podemos ver pajas y burbujas danzando pacíficamente alrededor de las anclas, o moviéndose en un lento remolino dentro de un refugio protector de las furias del río, que se desliza a su lado. Aunque han pasado muchos años desde que yo frecuentaba las soñolientas sombras del valle dormido, todavía creo poder encontrar allí los mismos árboles y las mismas familias vegetando en su guarecido interior. En este rincón de la naturaleza habitaba en un remoto período de la historia americana, digamos unos 30 años después de sus inicios, un tipejo de nombre Ichabod Crane, que pasaba sus días, o como él decía, vagaba por el valle dormido, con la intención de instruir a los chicos del vecindario. Procedía de Connecticut, estado que dota a la Unión de Pioneros de la mente tanto como de peones para los bosques, y envía cada año sus legiones de leñadores y de maestros de escuelas rurales más allá de sus fronteras. El apellido Crane, Grulla, era evidentemente adecuado a su persona. Era alto, pero excesivamente delgado, estrecho de espaldas, de largos brazos y piernas, manos que se columpiaban una milla más allá de sus mangas, pies que habrían sido útiles como palas y una constitución desmañada y extraña. Su cabeza era pequeña y aplanada por encima. Tenía enormes orejas, ojos grandes y un verde acristalado, una larga nariz en forma de buzo, a manera de una veleta colgada sobre su cuello de aguja para señalar la dirección del viento. Al verle dar zancadas sobre el lomo de la colina en un día de viento, con sus ropas hinchadas agitándose en torno a él, uno lo tomaría por el genio del hambre que descendía sobre la tierra, o por algún espantapájaros escapado de los campos de trigo. Su escuela era un edificio bajo, de una sola pieza enorme, construida rudamente a base de troncos. Algunas ventanas tenían cristales, otras habían sido tapadas con hojas de viejos cuadernos. En los momentos de ausencia se encontraba protegida de manera ingeniosa por medio de un mimbre arrollado al pomo de la puerta y estacas apoyadas fuertemente contra el marco de las ventanas. De esta manera, un ladrón hubiera podido entrar con relativa facilidad, mas habría encontrado una mayor dificultad al intentar salir. Ingeniosa idea que seguramente el arquitecto, Jost van Houten, imitó del misterio de un bote de anguilas. La escuela se encontraba en un lugar apartado pero agradable, al pie mismo de una boscosa colina. A su lado corría un riachuelo, a cuya orilla crecía un formidable abedul. Desde allí podía oírse el murmullo de voces de sus alumnos rumiando sus lecciones en los soñolientos días veraniegos, como si se tratase del zumbido de una colmena, interrumpido de vez en cuando por la voz autoritaria del maestro, en tono de amenaza o de mandato. Quizás se oyera también el estremecedor sonido de la vara de abedul, que apremiaba a algún parsimonioso holgazán a seguir con diligencia el sendero del conocimiento. Para ser sinceros, era un hombre consciente, fiel y devoto, seguidor de la máxima de oro: ahorra la vara y pervertirás a los muchachos. Los alumnos de Ichabod Crane ciertamente no estaban pervertidos. Sin embargo, yo no pensaría que se trataba de uno de esos crueles zares de las escuelas que gozan con el dolor de sus súbditos. Por el contrario, administraba la justicia con discriminación más bien que con severidad, aliviando la carga en las espaldas de los débiles para descargarla sobre la de los fuertes. El esbirreado mozalbete que retrocedía en cuanto la vara describía el más leve rasgueo en el aire era tratado con indulgencia.
pero las exigencias de la justicia eran satisfechas con la aplicación de dosis dobles sobre algunos pequeños pilluelos holandeses, corriosos de cabeza dura y vestidos con amplias camisas, que bajo la vara se engallaban adustos y se obstinaban. A todo esto denominaba él cumplir con su deber en ausencia de sus padres. Ahora bien, jamás infligía un castigo sin reconfortarles después con el principio, tan consolador para el dolorido pilluelo, de que algún día lo recordaría y agradecería. Tras las horas de clase, se convertía incluso en compañero y camarada de juego de los muchachos más crecidos, y en las tardes de fiesta acompañaba a algunos de los más pequeños hasta sus hogares, si tenían hermanas guapas o buenas amas de casa por madres, famosas por las excelencias de su despensa. En verdad, le importaba mucho mantenerse en buenas relaciones con sus pupilos. La renta producida por su escuela era pequeña y apenas le habría bastado para el pan cotidiano, ya que era gran comedor y, aunque flaco, poseía las posibilidades dilatatorias de una anaconda. Para contribuir a su sustento, era alojado y alimentado, de acuerdo con las costumbres rurales de la región, en casa de los granjeros a cuyos hijos enseñaba. De esta manera permanecía una semana en cada casa y recorría la vecindad llevando todos sus bienes terrenales en un atillo hecho con un pañuelo de algodón. Para no ser oneroso sobre los presupuestos de sus rústicos anfitriones, que suelen considerar una pesada carga los gastos escolares y tienen a los maestros por puros zánganos, procuraba mostrarse útil y agradable de varias maneras. Ayudaba ocasionalmente a los granjeros en las tareas más llevaderas, amontonaba el heno, recortaba los setos, llevaba los caballos al abrevadero, traía las vacas de los prados y cortaba leña para el invierno. Se despojaba de toda la dignidad majestática y poder absoluto con que reinaba en su pequeño imperio, la escuela, y se tornaba maravillosamente gentil y amable. Conseguía favor a los ojos maternos, cuidando de los niños, particularmente de los más pequeños. Como el león intrépido que antaño tan bien cuidó con tanta magnanimidad del indefenso cordero, se sentaba durante horas con un pequeño sobre sus rodillas y meciendo al mismo tiempo una cuna con el pie. Además de sus otras cualidades vocacionales, era también maestro de capilla del vecindario, y se ganaba sus buenos chelines instruyendo a los mozalbetes en el canto de los salmos. Era motivo de no poca vanidad para él poderse colocar los domingos en su puesto, al frente del coro, con un conjunto de escogidos cantores, en cuyo cometido, creía él, desbancaba por completo al párroco. Su voz resonaba muy por encima de las del resto de la reunión, y había especiales trémolos en aquella iglesia, que incluso a media milla podían oírse, justo desde el embalse del molino, de los que podía afirmarse sin lugar a duda que procedían legítimamente de la nariz de Ichabod Crane. Así, gracias a estos pequeños tapagujeros, tenía un vivir pasable, y aquellos que no entienden nada de labores intelectuales consideraban que gozaba de una existencia plácida y maravillosa. El maestro suele ser hombre importante dentro del círculo femenino de una comunidad rural. Se le considera una especie de personaje ocioso, a modo de caballero, de gustos superiores y prendas más elevadas que las de los rústicos galanes campesinos. De hecho, en cuanto a instrucción, sólo se le considera inferior al párroco. Su llegada es, pues, apta para producir agitación en las granjas a la hora del té y tiene la virtud de hacer aparecer algún plato supernumerario de pastelillos o confituras, o quizá un despliegue de tetera y servicio de plata. Nuestro hombre de letras se sentía, por tanto, henchido de felicidad ante las sonrisas de las damiselas campesinas. Qué galán parecía entre ellas, junto al atrio de la iglesia los domingos, entre un servicio religioso y otro, alcanzándoles racimos de las vides silvestres que coronan los árboles de las cercanías, recitando para su regocijo los epitafios de las tumbas o correteando con un buen tropel de ellas por las orillas del embalse del molino, mientras los patanes de la localidad, más tímidos,
retrocedían ovejunamente, envidiando su elegancia y maneras superiores. Debido a este género de vida semitrashumante, era también algo así como una gaceta viajera, acarreando consigo todo el noticiario de murmuraciones locales de una casa a otra. Por esto, su presencia era saludada siempre con satisfacción. Sobre todo, era apreciado por las mujeres como hombre de gran erudición, ya que había leído varios libros enteros y dominaba a la perfección la historia de la brujería en Nueva Inglaterra de Cotton Mather, en la que, dicho sea de paso, creía firme y poderosamente. Era, de hecho, un extraño compuesto de pequeña pillería y simple credulidad. Su apetito por todo lo maravilloso y su capacidad de recopilarlo era extraordinario, y además se veía incrementado por el hecho de residir en esta región embrujada. Ningún cuento era demasiado abultado o monstruoso para sus tragaderas. Disfrutaba a menudo tras despedir a sus alumnos por la tarde, estirándose sobre el rico cobertor de trébol que bordeaba el río murmurante junto a su escuela, y allí se disponía a estudiar los terribles cuentos antiguos de Mather, hasta que las sombras de la noche, que se iban espesando, convertían la letra impresa en una simple neblina ante sus ojos. Luego, mientras emprendía su camino junto a las ciénagas y el río, y a través de la oscuridad del bosque hacia la granja donde se hospedaba en aquellos momentos, cualquier ruido de la naturaleza en hora de tantos misterios provocaba su excitada imaginación. El gemido de los pájaros nocturnos escondidos en la ladera, el grito cuajado de presagios del sapo arborícola, pregonero de la tormenta, el sobrecogedor ulular de la lechuza, o el súbito crujido de los pájaros asustados en sus escondrijos entre la espesura. Los insectos luminosos, cuyo brillo se acentuaba en los lugares más oscuros, los sobresaltaban una y otra vez a lo largo del trayecto. Si por casualidad algún escarabajo bobalicón estrellaba su vuelo sin rumbo contra él, el pobre mancebo creía llegado el momento de entregar su alma, convencido de que había sido golpeado por obra de brujería. En estos casos acudía a un remedio único, tanto para ahogar sus pensamientos como para ahuyentar los malos espíritus, que consistía en cantar las melodías de los salmos. La buena gente del valle dormido, sentada ante sus portales al atardecer, se sentía invadida por el miedo al oír aquella melodía nasal, dulcemente encadenada, que mantenía prolongadamente sus cadencias, que llegaba por los aires desde la colina distante o a lo largo de la carretera envuelta en la oscuridad. Otra de sus fuentes de temeroso placer consistía en pasar las largas veladas invernales con las viejas holandesas que hilaban sentadas junto al fuego, mientras una ristra de manzanas se asaba y chisporroteaba en la chimenea. Escuchaba los maravillosos cuentos de espíritus y duendes y campos encantados, arroyos, puentes y casas embrujadas, y en especial los del jinete decapitado. Provocaba admiración con sus historias de brujas y con los espantosos augurios, visiones y sonidos portentosos que corrían de boca en boca en Connecticut por aquellos años. Las asustaba terriblemente con sus especulaciones sobre las cometas y las estrellas fugaces, y también con el hecho alarmante de que el mundo gira por completo sobre sí mismo, y que por consiguiente pasamos la mitad del tiempo patas arriba. Pero cualquier placer que sintiera mientras estaba confortablemente apretujado ante la chimenea, que llenaba la habitación de rojizos resplandores producidos por los troncos chisporroteantes, y donde naturalmente ningún espectro se atrevía a asomarse, se veía compensado de sobra por los terrores sufridos en el camino de vuelta a casa. Qué terribles sombras acosaban sus pasos entre los resplandores borrosos y espectrales de una noche nevada. Con qué ansiosa mirada oteaba cada vacilante rayo de luz que cruzaba los anchos campos desde alguna distante ventana. Cuántas veces se echaba a temblar ante algún arbusto cubierto de nieve que como espectro envuelto en sábanas obstaculizaba su camino.
Cuán a menudo se estremecía y sentía helarse la sangre en sus venas al escuchar el sonido de sus propios pasos sobre la costra escarchada que cubría el suelo, y miraba hacia atrás para asegurarse de que ningún ser extraño le pisaba los talones. ¿Cuántas veces le abandonaron las fuerzas ante una ráfaga de aire que silbaba de repente entre los árboles, convencido de que se trataba del jinete decapitado en una de sus correrías nocturnas? Todas estas cosas, sin embargo, eran sólo terrores de la noche, fantasmas de la mente de quien anda en tinieblas, y aunque había visto muchos espectros y más de una vez había sido acosado por Satanás, bajo diversas formas, durante sus paseos solitarios, el amanecer ponía punto final a estos males. De hecho, hubiese gozado de una vida placentera a pesar del diablo y sus malandanzas, si no se hubiera interpuesto en su camino aquel ser que causa al hombre mortal más perplejidad que los fantasmas, duendes y todas las especies de brujas juntas. Me refiero a la mujer. Entre sus alumnos de música, a quienes reunía una tarde a la semana para instruirles en el canto de los salmos, estaba Katrina Van Tassel, hija única de un acaudalado granjero holandés. Era una gallarda moza de 18 abriles, rolliza como una perdiz, madura, blanda y sonrosada como uno de los melocotones de su padre, y conocida por todos no sólo por su belleza, sino por sus grandes ambiciones. La dominaba la coquetería, lo que podía observarse incluso en sus vestidos, mezcla de modas antiguas y modernas convenientemente combinadas para realzar sus encantos. Lucía adornos del más puro oro, traídos de Sardam por su bisabuela, la graciosa pechera de los vestidos de antaño, y además una corta y provocadora saya que exhibía el pie y el tobillo más hermoso de la región. Ichabod Crane poseía un corazón tierno y sensible para el sexo débil. Por esto, no es de extrañar que un bocado tan tentador fuera pronto objeto de sus miradas, en especial después de visitarle en su mansión familiar. El viejo Baltus Van Tassel era el perfecto ejemplar de granjero próspero, satisfecho y de corazón liberal. Es cierto que raras veces permitía a sus ojos o a sus pensamientos cruzar las lindes de sus propiedades, pero dentro de ellas todo era cómodo, feliz y bien dispuesto. Se complacía en su riqueza, aunque sin enorgullecerse de ella, y más se jactaba de la abundancia del corazón que de su estilo de vida. Su fortaleza se hallaba situada sobre las riberas del Hudson, en uno de los rincones verdes, fértiles y apartados, en que los granjeros holandeses acostumbran a construir sus nidos. Un gran olmo extendía sus enormes ramas sobre ella. A sus pies burbujeaba una de las más suaves y dulces fuentes, que emanaba de un pequeño pozo redondo y después huía centelleando entre la hierba hasta un arroyuelo vecino que corría rumoroso entre abedules y sauces enanos. Junto a la granja había un enorme granero que podría haber servido de iglesia. Cada ventana y rendija parecía reventar bajo el peso de los tesoros de la granja. El mayal resonaba en su interior de la mañana a la noche. Vencejos y martines pasaban rasando los aleros, llenándolo todo de gorjeos. Bandadas de palomas, algunas con la mirada en el cielo, oteando el tiempo, otras con la cabeza bajo el ala o enterrada entre el plumaje del pecho, y otras hinchándose, arrullando y contoneándose frente a sus damas, se posaban sobre el tejado para gozar de la tibieza de los rayos solares. Rollizos cerdos gruñían en la tranquilidad y abundancia de sus pocilgas, de las que salían una y otra vez manadas de lechones a husmear el aire. Un regio escuadrón de blancas ocas andaba en el estanque vecino, acompañado de una flota completa de patos. Regimientos de pavos cloqueaban en el patio, e impacientes gallinas de Guinea, como malcaradas matronas, emitían quisquillosos gritos de descontento. Ante la puerta del establo se contoneaba galante el gallo, símbolo del esposo, del guerrero y del caballero educado,
batiendo sus alas bruñidas y cantando con todo el orgullo y contento de su corazón, arañando de vez en cuando la tierra con sus patas y convocando luego a toda su familia de mujeres y niños perpetuamente hambrientos a disfrutar del rico bocado que acababa de descubrir. La boca del pedagogo se hacía agua al contemplar tan suntuoso augurio de un invierno cómodo y lujurioso. En su imaginación se contemplaba a sí mismo devorando asados, con un budín en las entrañas y una manzana en la boca, a cada uno de los cerdos que rondaba por allí. Veía las palomas confortablemente acostadas en una apetitosa empanada y arropadas con un cobertor de masa dorada. Las ocas nadaban ya en su propia salsa, y los patos, apareados en el plato como matrimonios avenidos, con un adecuado acompañamiento de salsa de cebolla. Veía esculpidas en cada puerco las tiernas lonchas de lujoso jamón, los pavos preparados con delicadeza, con su molleja bajo el ala y acaso un collar de apetitosas salsas. El gallo mismo estaba tumbado sobre sus espaldas en una fuente, con las patas en alto, como si suplicara, cosa que su espíritu caballeresco no le había permitido en vida. Mientras Ichabod se imaginaba todo esto extasiado y deslizaba sus grandes ojos verdes sobre los prados exuberantes, los ricos campos de trigo, de centeno, de alforfón y maíz, y sobre el huerto cargado de frutas rojizas que rodeaba la tibia vivienda de Van Tassel, su corazón languidecía por la doncella que heredaría tales dominios. Su imaginación se recreaba pensando con cuánta facilidad todo aquello podía trocarse en dinero e invertir este en inmensas extensiones de tierra aún virgen y en maravillosos palacios construidos en parajes solitarios. Mejor dicho, su fantasía casi convertía sus esperanzas en realidad y le hacía representarse a la lozana Catrina con toda una caterva de críos encaramados en lo alto de un carro cargado de cachivaches caseros, con ollas y marmitas que se mecían debajo. Se veía a sí mismo montado en una pacífica yegua, con un potro detrás, emprendiendo la marcha hacia Kentucky, Tennessee o Dios sabe dónde. Al entrar en la casa, su corazón quedó prendado. Se trataba de una de aquellas espaciosas granjas de elevados y puntiagudos tejados que descendían en talud, construidas en el estilo aportado por los primeros inmigrantes holandeses. Los aleros, bajos y salientes, formaban un cobertizo a lo largo de la fachada, que podía cerrarse durante el mal tiempo. Debajo colgaban arneses, mayales, diversos utensilios de labranza y redes para pescar en el río cercano. Había bancos adosados a las bandas para la época veraniega. En un extremo se hallaba una rueca y en el otro una mantequera, como ejemplo de los diversos usos a que se consagraba este importante porche. Desde allí, el maravillado Ichabod penetró en el salón, que constituía el centro de la mansión y lugar de residencia habitual. Hileras de resplandecientes peltre dispuestas sobre un largo aparador encandilaron sus ojos. En un rincón había un enorme saco de lana presto a ser hilado, en otro una gran cantidad de estameña recién sacada del telar. Mazorcas de maíz y sartas de manzanas y melocotones secos colgaban de las paredes formando alegres guirnaldas, mezcladas con brillantes racimos de pimientos rojos. Una puerta entreabierta permitía atisbar la más lujosa sala familiar, donde sillas de patas torneadas y mesas de oscura caoba lucían como espejos. Los fogones, con sus palas y tenazas, relumbraban bajo la chimenea. La repisa estaba decorada con naranjas simuladas y conchas de caracol. Sobre ella colgaban ristras de huevos de diversos colores. En el centro de la habitación estaba suspendido un enorme huevo de avestruz, y una alacena intencionadamente abierta mostraba inmensos tesoros de plata antigua y porcelana bellamente trabajada. En el mismo instante en que Ichabod puso sus ojos sobre tales delicias, terminó la paz de su espíritu, y su único afán fue ganar el afecto de la incomparable hija de Van Tassel.
Sin embargo, en su empresa se encontraba con dificultades más reales que aquellas que solían acontecer a los caballeros andantes de antaño, los cuales raramente tenían que habérselas más que con gigantes, encantadores, fieros dragones y otros adversarios por el estilo, fáciles de vencer, y sólo debían abrirse paso a través de puertas de hierro y bronce y paredes de diamante hasta la ciudadela del castillo, donde se hallaba prisionera la dama de su corazón. Todo lo cual era tan sencillo como llegar al centro de una tarta de Navidad. Luego la dama les concedía su mano como la cosa más natural del mundo. Ichabod, por el contrario, tenía que encontrar el camino hasta el corazón de una rústica coqueta, ocupado por un laberinto de antojos y caprichos que presentaban continuamente nuevas dificultades e impedimentos. También debía enfrentarse a una hueste de temibles adversarios de carne y hueso, los numerosos campesinos admiradores, que acosaban cada uno de los accesos a su corazón, vigilándose con atención y frialdad, pero dispuestos a hacer causa común contra cualquier nuevo competidor. El más formidable de ellos era un calavera fanfarrón, corpulento y de stentoria voz, por nombre Abraham, o según la abreviación holandesa, Brom van Brunt, héroe de la campiña, la que estaba llena de comentarios acerca de sus hazañas de fuerza y audacia. Era ancho de espaldas, atlético, de corto y rizado cabello negro. Tenía un rostro altivo, aunque no desagradable, con un aire entremezclado de burla y arrogancia. Debido a esta constitución y fuerza hercúleas, había recibido el apodo de Brom Bones, por el cual le conocían todos. Tenía fama de grandes conocimientos y habilidad en el arte de la equitación, siendo tan diestro a caballo como un tártaro. Era el cabecilla en todas las carreras y peleas de gallos, y con la ascendencia que la fuerza corporal adquiere en la vida del campo, era el árbitro de todas las discusiones. Con el sombrero a un lado emitía sus decisiones con el aire y el tono de quien no admite contradicción ni apelación. Estaba siempre dispuesto para la lucha o para una travesura, pero había más de diablura que de malicia en su carácter. A pesar de toda esta altiva rudeza, en el fondo poseía fuertes rasgos de jocoso buen humor. Tenía 3 o 4 afortunados compañeros, quienes le contemplaban como modelo y a cuya cabeza batía la campiña asistiendo a todas las pendencias y esparcimientos que ocurrían en muchas millas a la redonda. En tiempo frío se le distinguía por una gorra de piel coronada por un ostentoso rabo de zorro. Cuando la gente descubría este penacho tan popular, moviéndose a lo lejos entre una patrulla de duros jinetes, se preparaba siempre para una tormenta. A veces oían pasar su tropa a galope por delante de sus granjas a medianoche, jaleando sus monturas como cosacos del Don. Las ancianas, despertadas de su sueño, escuchaban el barullo unos instantes hasta que desaparecía en la lejanía y exclamaban: «¡Ay! Ahí van Brom Bones y su pandilla». Los vecinos lo miraban con una mezcla de pavor, admiración y benevolencia. Y cuando alguien era víctima de una jugarreta o ocurría alguna pelea entre los campesinos de los alrededores, sacudían la cabeza y creían adivinar la mano de Brom Bones en el fondo del asunto. Este travieso héroe distinguía a Katrina como objeto de sus toscas galanterías desde hacía ya algún tiempo, y aunque sus escarceos amorosos parecían más bien los gentiles cuidados y caricias de un oso, corría el rumor de que ella no cerraba del todo la puerta a sus esperanzas. Ciertamente, sus avances en este terreno eran la señal que invitaba a todos sus rivales a retirarse, porque nadie sentía inclinación a enfrentarse a un león en asunto de amores. De modo que, cuando veían su caballo atado a la verja de Van Tassel los domingos por la noche, señal segura de que su jinete andaba cortejando o, como se dice, festejando en el interior de la casa, todos los demás admiradores seguían otros caminos y desesperados llevaban la guerra a otros campos. Este era el formidable rival con quien Ichabod Crane debía medirse, y considerándolo, hombres más fuertes que él se habrían retirado de la lucha y gente más sabia habría desesperado.
Sin embargo, en su naturaleza se daba un extraño compuesto de flexibilidad y perseverancia. Era un espíritu y temperamento como una vara flexible, dúctil pero correosa. Por más que se doblara, no llegaba a romperse jamás. Cualquier presión podía doblegarlo, pero en cuanto cesaba, arriba otra vez, volvía a vérsele erecto, llevando su cabeza más alta que nunca. Habría sido una locura salir a campo abierto a combatir contra su rival, ya que no se trataba de un hombre que soportase verse frustrado en sus amores, ni más ni menos que ese tempestuoso amante, Aquiles. Teniendo esto bien presente, Ichabod avanzaba sus líneas de ataque quietamente y con gentiles insinuaciones. Valiéndose de su cargo de maestro de capilla, hacía frecuentes visitas a la granja. Nada tenía que temer respecto a posibles interferencias de los padres, quienes bloquean con tanta frecuencia el camino de los enamorados. Balt van Tassel era un espíritu llano e indulgente. Amaba a su hija más aún que a su pipa, y como hombre razonable y excelente padre, le permitía hacer su capricho en todas las cosas. Su esposa, notable mujer de pequeña estatura, tenía ya bastante con el gobierno de la casa y el cuidado de la volatería, porque, como sabiamente observaba, las ocas y los patos son seres irresponsables y necesitan vigilancia, mientras que las muchachas pueden cuidar de sí mismas. Así, la atareada dama trajinaba por la casa o ejercitaba su rueca en un extremo del patio, y el honesto Balt se sentaba en el otro fumando su pipa del atardecer, mientras observaba las hazañas de un pequeño guerrero de madera, que con una espada en cada brazo presentaba valiente batalla frente al viento, desde la cima del establo. Entretanto, Ichabod avanzaba en sus propósitos con la hija, junto a la fuente bajo el gran olmo, o paseando en la penumbra en horas tan propicias para la elocuencia del enamorado. Confieso desconocer los métodos para cortejar y vencer el corazón de las mujeres. Siempre ha sido para mí un enigma y motivo de admiración. Algunas parecen tener un solo punto vulnerable o puerta de acceso. Otras poseen 1000 avenidas y pueden ser conquistadas de 1000 maneras diferentes. Ganar la voluntad de las primeras supone un gran triunfo de habilidad, pero es aún mayor prueba de estrategia mantener la posesión de las otras, ya que el hombre se ve obligado a defender la fortaleza en cada puerta y en cada ventana. Quien conquista 1000 corazones ordinarios alcanza justa fama, mas quien mantiene un dominio indiscutible sobre el corazón de una coqueta es ciertamente un héroe. Este no era el caso del valeroso Brom Bones, y desde el momento en que Ichabod Crane avanzaba en sus propósitos, sus intereses declinaron a ojos vista. Su caballo ya no estaba atado a la valla en las noches domingueras, y poco a poco fue surgiendo un odio a muerte entre él y el maestro del valle dormido. Brom, dotado de un alto espíritu caballeresco, quería encauzar el asunto hacia una guerra declarada y zanjar sus pretensiones amorosas al modo de los más expeditivos contendientes, los caballeros andantes de antaño, por medio de un combate personal. Ichabod conocía demasiado bien la superioridad de su adversario para enfrentársele en forma abierta. Según tenía entendido, una de las bravatas de Bones consistía en jurar retorcer al maestrillo de escuela y colocarlo sobre una repisa de su propia clase. Este era demasiado astuto para concederle una oportunidad. Había algo extremadamente provocador en este obstinado pacifismo que no permitía a Brom otra salida que sus bromas habituales burlándose de su rival. Ichabod se convirtió en víctima de una feroz persecución por parte de Bones y su banda de arrojados jinetes. Asolaban sus hasta ahora pacíficos dominios, llenaban de humo la habitación donde ensayaba el coro, obturando la chimenea, penetraban en la escuela por la noche a pesar de las formidables estacas que atrancaban las ventanas y ponían todo pata arriba. Con ello, el pobre maestro empezó a pensar que la totalidad de las brujas de la región se concentraban para celebrar allí sus reuniones. Pero cosa aún más enojosa, Brom aprovechó todas las oportunidades para ridiculizarlo en presencia de su amada.
tenía un perro depravado al que enseñó a llorar del modo más ridículo y lo presentó como rival de Ícabod en el oficio de maestro cantor. Las cosas siguieron más o menos igual durante algún tiempo, sin que se produjera ningún cambio visible en la situación relativa a las fuerzas contendientes. Una hermosa tarde de otoño, Ícabod estaba sentado pensativo en el encumbrado trono, desde el cual solía vigilar todos los asuntos de su pequeño imperio de las letras. Balanceaba en su mano una palmeta, cetro de poder despótico. La vara de la justicia, constante terror de los malos, reposaba sobre 3 clavos en la parte posterior del trono. Sobre su mesa se veían diversos artículos de contrabando y armas prohibidas, descubiertas sobre la persona de traviesos pilluelos, tales como manzanas mordisqueadas, pistolas de tapones, perinolas, jaulas para insectos y legiones enteras de exuberantes pajaritas de papel. Por lo que se podía apreciar, acababa de infligirse algún terrible acto de justicia, pues los escolares se afanaban en el estudio de sus libros o murmuraban por lo bajo amparándose tras ellos, con un ojo avisor hacia la tarima del maestro. En el aula reinaba un silencio poblado de zumbidos. Repentinamente apareció un negro, vestido de cáñamo y con un sombrero roto en la cabeza, como el casquete de Mercurio. Montaba un potro arruinado, al que guiaba con una cuerda a modo de ronzal. Entró con mucho alboroto, para anunciarle a Ícabod que estaba invitado a una francachela que se celebraría aquella noche en casa de Van Tassel. Tras haber entregado su mensaje con aire de máxima importancia y haberse esforzado en emplear el pulcro lenguaje que los negros saben desplegar en estas pequeñas embajadas, cruzó el arroyo en dirección al valle, poseído de la importancia y urgencia de su misión. Todo era bullicio y tremolina en la hasta ahora pacífica escuela. Los escolares fueron amonestados para que se dedicaran a sus lecciones, sin entretenerse en juerguecitas. Los más astutos escaparon casi impunes, pero los más tardos recibieron una activa aplicación en el trasero, destinada a acelerar sus ansias de estudio y ayudarles a vencer la palabrería. Pronto los libros quedaron sobre las mesas, sin que nadie se preocupara de colocarlos en los estantes. Los tinteros fueron volcados y toda la escuela quedó en libertad 1 hora antes de lo acostumbrado, estallando como una legión de pequeños diablillos que aullaban y alborotaban sobre el césped, excitados por tan temprano licenciamiento. El galante Ícabod pasó por lo menos media hora de más en su recámara, cepillando y apañando su mejor y único traje, de un negro parduzco, y acicalándose con ayuda de un pedazo roto de espejo que colgaba de una pared de la escuela, para aparecer ante los ojos de su amada en el estilo de un caballero genuino, pidió prestado un caballo al granjero en cuya casa vivía aquella semana, un anciano holandés de carácter colérico, por nombre Hans van Ripper. Montado galantemente, partió como un caballero andante en busca de aventuras. Creo conveniente, dentro del espíritu romántico de esta historia, dar algunas indicaciones acerca del aspecto y aparejamiento de mi héroe y su montura. El animal en que cabalgaba era un ruinoso caballo acostumbrado al arado, que había sobrevivido a todo, excepto a su temperamento indócil. Era flaco y peludo, con un cuello ovejuno y una cabeza en forma de martillo. Su crin y cola, orinientas, habían sido anudadas en forma de escobillas enmarañadas. Uno de los ojos había perdido la pupila y aparecía brillante y espectral, pero el otro poseía el fulgor de un verdadero diablo. Sin embargo, debía haber poseído fuego y brío en otra época, si juzgamos por el nombre de pólvora con el que había sido bautizado. Era la montura preferida de su amo, el colérico Van Ripper, furioso jinete que había infundido, con toda probabilidad, parte de su propio espíritu en aquel animal, porque por muy viejo y ruinoso que pareciera, había más de diablo oculto en él que en cualquier potranca joven de la comarca. Ícabod era el jinete adecuado para tal caballería. Cabalgaba con estribos cortos que hacían subir sus rodillas hasta el pomo de la silla. Sus codos puntiagudos sobresalían como si de un saltamonte se tratara.
Llevaba su fusta vertical como un cetro, y con el trote del caballo, el movimiento de sus brazos recordaba el batir de un par de alas. Un pequeño sombrero de lana descansaba en lo alto de su nariz, si así podía llamarse a su escasa frente. Los faldones de su abrigo negro revoloteaban casi hasta la cola del caballo. Tal era el aspecto de Ichabod y su montura cuando salieron bamboleantes por la verja de Hans Van Rieper. Componían en conjunto una aparición que raramente puede contemplarse a la luz del día. Era, como he dicho, un hermoso día de otoño. El cielo estaba claro y sereno, y la naturaleza vestía aquella rica librea de oro que siempre asociamos a la idea de abundancia. Los bosques que habían cubierto de sobrios tonos pardos y amarillos, mientras otros árboles más tiernos habían adquirido, al marchitarse sus hojas, brillantes tonalidades naranjas, púrpuras y escarlatas. Bulliciosas bandadas de patos empezaron a hacer su aparición en elevados vuelos por los aires. De las arboledas de hayas y nogales llegaba el grito de las ardillas y el silbido de la codorniz se elevaba a intervalos de los campos de rastrojos. Los pajarillos pequeños celebraban sus banquetes de despedida. En la plenitud de su orgía, revoloteaban, piaban y retozaban de arbusto en arbusto, de árbol en árbol, disfrutando a su antojo de la abundante variedad de los contornos. Podía verse el honesto petirrojo con sus trinos quejumbrosos, los mirlos que gorjeaban volando entre negras nubes, y el picamaderos de alas de oro, con su cresta roja, su ancha golilla negra y espléndido plumaje. El arrebajo azul, este ruidoso presumido, con su alegre casaca azul pálido y sus prendas interiores blancas, chillando y parloteando, haciendo movimientos afirmativos a la par que danzaba y se inclinaba continuamente, pretendiendo estar en buenas relaciones con todos los cantores del bosque. Ichabod trotaba con lentitud a lo largo de su camino, con un ojo siempre atento a cualquier signo de abundancia culinaria, absorto en los deliciosos tesoros ofrecidos por la estación otoñal. Por todos lados veía enormes extensiones de manzanas. Algunas colgaban de los árboles con majestuosa opulencia, otras se encontraban recogidas en cestas y barriles a punto de ser llevadas al mercado. Otras formaban apilados montones preparados para la elaboración de la sidra. Más adelante contempló inmensos campos de maíz, cuyas doradas mazorcas asomaban por entre su cubierta de hojas y constituía una promesa de deliciosas tartas y gachas. Amarillentas calabazas mostraban sus redondos vientres al sol, anticipando la imagen de los más lujuriosos pasteles. A continuación seguían los fragantes campos de alforfón y el aroma de las colmenas, cuya vista ponía en su imaginación visiones anticipadas de sabrosas tortas con mucha mantequilla y bien recubiertas de miel o meladura por la mano delicada y gordezuela de Katrina Van Tassel. Alimentando sus pensamientos con tan dulces deseos y azucarados anticipos, avanzó por la ladera de las colinas que asoman a uno de los más hermosos escenarios del caudaloso Hudson. El sol hacía rodar poco a poco su disco ancho hacia el oeste profundo. El amplio seno del Tapensee descansaba terso e inmóvil, si exceptuamos unas pequeñas ondas que prolongaban las sombras azuladas de alguna montaña lejana. Unas cuantas nubes ambarinas flotaban sobre el cielo, sin un soplo de aire que las moviera. El horizonte tenía una tonalidad de oro fino, que lentamente se transformaba en el más puro verde manzana y luego en azul profundo. Un rayo sesgado se demoraba sobre las boscosas crestas de los precipicios suspendidos en ciertos parajes del río, dando mayor profundidad al gris oscuro y púrpura de sus orillas rocosas. A lo lejos holgazaneaba un balandro que avanzaba despacio con la marea. Su vela colgaba inútil del mástil y al reflejarse el brillo del cielo sobre el agua tranquila, el velero parecía estar suspendido en el aire. Oscurecía ya cuando Ichabod llegó al castillo de Van Tassel, que se encontraba atestado con la flor innata de la comarca. Viejos granjeros de enjuto y curtido rostro, casacas y calzones tejidos en casa,
medias azules, enormes botas y hebillas de antaño. Sus delgadas y avispadas mujeres, con tocas rizadas, capas cortas de amplia cintura, faldas caseras y alegres bolsillos de percal colgando por fuera. Las mozas rollizas, casi tan anticuadas como sus madres, exceptuando el sombrerito de paja, una elegante cinta y quizá una blusa blanca, como símbolos de innovación llegada de la ciudad. Los hijos, vestidos con chaquetones de faldón cuadrado y magníficos botones de latón, el cabello colgando según la moda de la época, especialmente si disponían de una piel de anguila para su propósito, que era apreciada en la región como poderoso alimento y vigorizante del cabello. Sin embargo, el héroe de la escena era Brom Bones. Había venido montado en su caballo favorito, Daredevil, criatura llena de temperamento y diablura como su amo y a quien nadie más podía manejar. Este era conocido por su debilidad para con los animales indómitos, acostumbrados a toda clase de jugarretas y que tienen a su jinete en un continuo riesgo de partirse el cuello. Decía que un caballo manso era indigno de un joven valeroso. Con gusto me detendría a contar el mundo de maravillas que apareció de pronto ante la mirada extasiada de mi héroe, cuando entró en el salón de Van Tassel. No las del grupo de garridas mozas, con su lujurioso despliegue de rojos y blancos, sino la de los encantos de una auténtica repostería holandesa en la suntuosa estación otoñal. Bandejas rebosantes de pasteles de variadas clases, casi imposibles de describir, cuyas recetas poseían únicamente las viejas y experimentadas holandesas. Allí había el buñuelo fuerte y duro, los blandos pestiños, las doradas y crujientes empanadas de queso, tortas de confituras y mantecadas, tortas de jengibre y de miel, en fin, toda la familia de las tortas. Seguían los pasteles de manzana, los pasteles de melocotón y los de calabaza, lonchas de jamón y cecina, escogidos platos de deliciosas ciruelas, melocotones, peras y membrillos. No digamos nada del pescado asado y los pollos aromáticos. Todo mezclado en forma confusa entre tazones de leche y crema, en número y cantidades muy superiores a cuanto he dicho. En el centro, una tetera maternal enviaba a los aires sus nubes de vapor. Dios bendito, me faltan tiempo y fuerzas para tratar tal banquete como se merece, y además estoy ansioso por seguir con mi historia. Felizmente, Ichabod Crane no tenía tanta prisa como su biógrafo e hizo amplia justicia a todas aquellas golosinas. Era el tipo de criatura agradecida, cuyo corazón se ensancha a medida que se dilata su piel con el relleno de un buen festín, y cuyo valor se acrecienta con la comida, lo mismo que otros hombres se envalentonan con la bebida. No podía evitar pasear sus grandes ojos por todo aquello, mientras comía, alborotado con la posibilidad de que algún día pudiera ser el propietario de un escenario de tan inimaginables lujos y esplendor. Entonces pensaba, con qué rapidez enviaría al cuerno la escuela, chasquearía sus dedos en el rostro de Hans Van Ripper o de cualquier otro mezquino patrón y echaría de su puerta a puntapiés a cualquier pedagogo ambulante que se atreviera a llamarle camarada. El viejo Baltus Van Tassel se movía entre sus invitados con el rostro dilatado por la alegría y el buen humor, redondo y feliz como la luna llena. Sus atenciones como anfitrión eran breves pero expresivas, limitándose a un apretón de manos, una palmada en el hombro, una cordial carcajada o una insistente invitación a comenzar y servirse de lo que uno gustara. En ese momento, el sonido de la música que llegaba desde el vestíbulo convocó a todos al baile. El músico era un anciano negro de pelo gris que había sido orquesta ambulante de la ciudad durante más de medio siglo. Su instrumento era tan viejo y abollado como él. La mayor parte del tiempo rascaba 2 o 3 cuerdas, acompañando cada movimiento del arco con su cabeza. Se doblaba casi hasta el suelo y pateaba sobre el entarimado cada vez que una nueva pareja se disponía a empezar. Ichabod estaba tan orgulloso de sus cualidades danzarín como de sus poderes vocales. Ni un miembro de su cuerpo, ni una fibra de su vestido permanecían ociosos.
Ver en movimiento aquella desgarbada trama alborotando toda la habitación le hacía creer a uno que se encontraba en presencia del mismísimo San Vito, celeste patrón de la danza. Era la admiración de los negros, que de todas las tallas y edades habían acudido de la granja y la vecindad, y que formando una pirámide de brillantes rostros oscuros en cada puerta y ventana, hacían rodar sus blancas pupilas y mostraban sonrientes ristras de marfil de oreja a oreja. El vapuleador de niños no podía tener otro temple que el de los grandes triunfos y alegrías. La dama de su corazón era su pareja de baile y sonreía con gracia a todas sus miradas amorosas. Entretanto, Brombones, herido amargamente de amor y celos, empollaba su dolor sentado en un rincón. Cuando el baile terminó, Ichabod fue requerido en una reunión de personas instruidas, que con el viejo Tassel, sentadas en un extremo del cobertizo, charlaban sobre tiempos idos y entre bocanadas de humo rememoraban interminables historias sobre la guerra. Estos parajes, por la época a la que me estoy refiriendo, fueron uno de los lugares más favorecidos en abundancia de crónicas y grandes hombres. La línea fronteriza entre los bandos inglés y americano cruzaba muy cerca de allí en la última contienda. Por este motivo habían merodeado por aquellos andurriales legiones de refugiados, cowboys y toda clase de caballería trashumante. Había pasado el tiempo preciso para que cada narrador pudiera ornamentar sus historias con ficciones apropiadas y en la confusión de sus recuerdos convertirse a sí mismos en el héroe de cada proeza. Se contó la historia de Dofru Martlin, un coloso holandés de barba azulada que casi había capturado una fragata británica con un viejo cañón de 9 libras, disparando desde un parapeto de barro. Lo que le hizo fracasar fue el maldito cañón, que solo se dignó disparar 6 veces y estalló en la última. También se recordó el caso de aquel viejo caballero, demasiado rico e importante para ser mencionado a la ligera, cuyo nombre por tanto fue omitido, el cual, gran maestro en defenderse, detuvo una bala de fusil con una pequeña espada, de tal modo que oyó el zumbido alrededor de la hoja y la sintió resbalar hasta la empuñadura. En prueba de su afirmación, estaba dispuesto a mostrar la espada con una melladura junto al pomo. Narrándose a sí mismo otras hazañas heroicas, convencidos todos cuantos hablaron de haber contribuido personalmente y de modo decisivo al final feliz de la guerra. No obstante, todas estas historias no eran nada comparadas con los cuentos de espíritus y apariciones que las sucedieron. El vecindario es rico en tesoros legendarios de este tipo. Las leyendas y supersticiones locales encuentran terreno abnegado en parajes apartados y solitarios como este. En cambio, son pisoteadas por las volubles multitudes que constituyen la población de las capitales. Además, no hay aliciente para los fantasmas en la mayoría de nuestras ciudades, porque apenas los muertos han dormido su primera siesta en la tumba y se han removido un poco en el ataúd, cuando ya sus amigos supervivientes emigraron hacia otras latitudes. De esta forma, cuando salen por la noche de sus sepulcros a dar un paseo, no encuentran ningún conocido a cuya puerta llamar. Esta es la razón por la que tan pocas veces oímos hablar de aparecidos, si exceptuamos nuestras comunidades holandesas establecidas hace tiempo. La causa inmediata de la prevalencia de tales historias sobrenaturales en estos contornos se debía, sin embargo, a la vecindad del Valle Dormido. Había algo contagioso en el aire que soplaba de esta región encantada. Traía consigo una atmósfera de sueños y fantasías que infestaban toda la comarca. Varias personas procedentes del Valle Dormido estaban presentes en la reunión de Van Tassel, y como de costumbre, elevaban su voz quejumbrosa para referir sus temibles y maravillosas leyendas. Se contaron gran cantidad de anécdotas sobre cortejos funerarios y gritos lúgubres y gemidos, vistos y oídos en las cercanías del enorme árbol que se levantaba en medio de la campiña, y a cuya sombra fue capturado el mayor Andrés. Se mencionó también a una mujer vestida de blanco, que encantaba la tenebrosa cañada de Raven Rock,
y que, muerta durante una tormenta de nieve, exhalaba horribles gritos en las noches de invierno, cuando se avecinaba el temporal. Sin embargo, el espectro favorito del Valle Dormido, el que acaparaba casi todas las narraciones, era el jinete decapitado. Había sido oído recientemente varias veces mientras patrullaba por la región, y se decía que por la noche ataba su caballo entre las tumbas del cementerio. El emplazamiento de esta apartada iglesia parece haberla convertido en lugar favorito de brujerías y encantamientos. Se alza sobre una loma rodeada de algarrobos y olmos gigantes, entre los que las paredes blanqueadas se destacan como un símbolo de pureza cristiana, relumbrando a través de las sombras del bosque. Una suave ladera desciende colina abajo hasta la tersura plateada del agua, rodeada de altos árboles, entre los que pueden captarse lejanos atisbos de las azules colinas del Hudson. Al contemplar el cementerio cubierto de hierbajos, donde los rayos de sol parecen dormir en quietud, uno se siente inducido a pensar que allí deben los muertos descansar por fin en paz. A un lado de la iglesia empieza una cañada ancha y tupida, a lo largo de la cual ruge un caudaloso arroyo que se desliza entre rocas y troncos de árboles caídos. En una parte tenebrosa de su curso, no lejos de la iglesia, se levantaba por aquel entonces un puente de madera. El camino conducía directamente hacia él, y tanto esta senda como el mismo puente estaban sombreados con profusión por árboles que tejían y entretejían sus ramas en el cielo, desparramaban una densa oscuridad, incluso en pleno día, y llenaban aquello de terroríficas tinieblas al descender la noche. Este era, pues, uno de los lugares frecuentados por el jinete decapitado, y sufría todas las consecuencias de su embrujo. El cuento se refería al viejo Brouwer, el personaje más herético y descreído en materia de espíritus, que se dio de narices con el jinete mientras regresaba al Valle Dormido. Este le obligó a montar a su grupa. Cabalgaron y galoparon entre arbustos y zarzales, sobre colinas y fangales, hasta llegar al puente. En aquel momento el jinete quedó convertido en esqueleto y arrojó al viejo Brouwer de cabeza al arroyo. A continuación desapareció de un salto sobre las copas de los árboles con el fragor del trueno. Esta historia fue olvidada con rapidez ante las 3 maravillosas aventuras de Brom Bones, quien habló del espíritu como de un redomado jockey. Aseguró que una noche, al regresar del vecino pueblo de Sing Sing, fue alcanzado por este jinete nocturno, que le retó a una carrera con un tazón de ponche como recompensa. Habría ganado Bones, ya que Daredevil batía claramente al hueco caballo del fantasma, si al llegar al puente de la iglesia el jinete decapitado no hubiera saltado y desaparecido en medio de una llamarada de fuego. Todas estas historias, contadas en voz baja y con aquella entonación soñolienta que los hombres emplean en la oscuridad, iluminados de vez en cuando los rostros de los oyentes por el reflejo ocasional de una pipa, penetraron profundamente en el corazón de Ichabod. A su vez, participó con largos extractos de su inapreciable autor, Cotton Mather, a los que añadió muchos sucesos prodigiosos ocurridos en su nativo estado de Connecticut, y pavorosas visiones contempladas por él mismo en sus paseos nocturnos por el Valle Dormido. La reunión fue disgregándose poco a poco. Los viejos granjeros reunieron a sus familias en los carros y durante bastante rato se oyó el rechinar de las ruedas por los caminos del valle y sobre las lejanas colinas. Algunas damiselas montaron a la grupa tras sus galanes favoritos. Sus risas cascabeleras, mezcladas con el rebote de los cascos, fueron trasladadas por el eco a través de los bosques silenciosos, cada vez más apagadas, hasta desvanecerse por completo en la lejanía. Solo Ichabod se demoró, de acuerdo con las costumbres de los galanes del campo, para tener un tête-à-tête con la heredera, convencido de hallarse a las puertas de la victoria. No pretendo explicar, porque en realidad no lo sé, lo que ocurrió durante aquella entrevista. Algo, sin embargo, debió de ir mal, temo,
porque al poco tiempo partió alicaído y con una expresión completamente desolada. ¡Ay, estas mujeres, estas mujeres! ¿Es posible que la muchacha no hubiera hecho otra cosa que coquetear arteramente con él? ¿Es posible que todas las ínfulas dadas al pobre pedagogo no fueran más que una mera ficción para asegurarse la conquista de su rival? El cielo lo sabe, yo no. Ya es suficiente ver partir a Ícabod con el aire de quien acaba de robar un gallinero, más bien que el corazón de una hermosa dama. Sin girar a derecha ni a izquierda para contemplar todo aquel emporio de riqueza rural en el que tan a menudo se había deleitado, fue recto al establo y con unos cuantos puntapiés y puñetazos dados de corazón obligó a su montura de la manera más descortés a alzarse de aquel confortable lugar en el que dormía saludablemente, soñando con montañas de trigo y avena y valles enteros de trébol y alfalfa. Era la hora nocturna de los encantamientos y brujerías, cuando Ícabod, apesadumbrado y cabizbajo, emprendió su regreso a casa a lo largo de las colinas que se levantan frente a Tarrytown, que con tanta alegría había atravesado por la tarde. La noche estaba tan sombría como él. A lo lejos, el Tapensy extendía el oscuro y borroso desierto de sus aguas, y se balanceaban algunos mástiles de barcos anclados al abrigo de las ensenadas. En medio del apagado murmullo de la noche, hasta podía oír los ladridos de un perro guardián en la otra ribera del Hudson, pero en forma tan leve que sólo permitía hacerse a la idea de la distancia que le separaba de aquel fiel amigo del hombre. Una y otra vez escuchó también el prolongado canto de un gallo, despertando accidentalmente, procedente de muy lejos, de alguna granja situada entre las colinas y que más bien parecía una alucinación de sus oídos. Cerca de él no había signo alguno de vida, exceptuando el esporádico chirrido de algún grillo o el gangueo gutural de una rana mugidora en alguna ciénaga cercana, como si incómoda se diera vuelta en la cama. Todas aquellas historias de duendes y fantasmas que acababa de oír acudieron en tropel a su mente. La noche se oscurecía cada vez más. Las estrellas parecían hundirse en las profundidades del cielo, y algunas nubes pasajeras las escondían de su vista. Nunca se había sentido tan solo y desamparado. Además, se estaba acercando a aquellos mismos lugares donde se situaba la mayor parte de las historias de fantasmas. En el centro del camino se alzaba una enorme magnolia que sobresalía como un gigante entre los demás árboles de la vecindad y constituía algo así como un hito. Sus miembros eran retorcidos y fantásticos, tan grandes como troncos de otros árboles, y serpenteaban hasta el suelo para elevarse de nuevo por los aires. Estaba relacionada con la trágica historia del desgraciado Andrés, hecho prisionero cerca de allí, motivo por el cual era universalmente conocido como el árbol del mayor Andrés. El pueblo lo miraba con una mezcla de respeto y superstición, en parte por simpatía hacia su infortunado homónimo y en parte por las visiones extrañas y fúnebres lamentaciones que se decía ocurrían a su alrededor. Al acercarse Ícabod a tan espantoso árbol, empezó a silbar. De repente le pareció que alguien contestaba a su silbido, pero no era más que un soplo de viento entre las secas aristas de las ramas. A medida que se aproximaba, vislumbró algo blanco colgado del centro del árbol. Se detuvo y dejó de silbar. No era más que la herida producida por un rayo, que dejaba al descubierto la blanca madera. De repente escuchó un gemido. Sus dientes comenzaron a castañetear y sus rodillas a golpear contra la silla, pero no era más que el roce de una enorme rama contra otra al balancearse por efecto de la suave brisa. Por fin dejó la magnolia atrás, sano y salvo. No obstante, nuevos peligros acechaban frente a él. Unas 200 yardas más allá de este árbol, un arroyuelo cruzaba el camino y desembocaba en una espesura pantanosa, conocida como la ciénaga de Willey. Unos cuantos troncos reunidos servían de puente. Por el lado del camino donde el arroyo se adentraba en la espesura,
Un grupo de robles y castaños ligados por tupidas vides silvestres arrojaban una oscuridad cavernosa. Lo más difícil era cruzar el puente. Precisamente aquí se habían escondido los soldados que capturaron al infortunado Andrés, bajo estos mismos castaños y estas mismas vides. Desde entonces había sido considerado un arroyo embrujado, y los escolares temían cruzarlo cuando las tinieblas se habían abatido sobre el camino. Al acercarse a la corriente, su corazón empezó a golpear. Reunió, sin embargo, todas sus fuerzas, dio a su caballo media docena de puntapiés en las costillas e intentó cruzar el puente al galope rápido. Pero el viejo y perverso animal, en vez de avanzar, empezó a correr paralelamente al agua. Ícabod, cuyos temores se acrecentaban con el retraso, tiró de las riendas para el otro lado y lo pateó con el pie contrario. Todo en vano. Es cierto que el caballo se detuvo, pero solo para lanzarse en dirección contraria, hacia una espesura de zarzas y arbustos de aliso. El maestro de escuela aplicó esta vez látigo y tacón sobre las consumidas costillas del viejo Pólvora, que se precipitaba hacia adelante, bufando y relinchando, pero al llegar al puente se detuvo tan en seco que casi envió a su jinete por los aires. En este preciso instante, los sensibles oídos de Ícabod captaron un ruido de pisadas sobre el agua que venían del lado del puente. En las profundas sombras de la arboleda, junto a la otra orilla, divisó algo enorme, deforme y negro. No se movía, sino que estaba agazapado en la oscuridad, como un gigantesco monstruo presto a saltar sobre el viajero. Los cabellos del asustado pedagogo se erizaron sobre su cabeza. ¿Qué podía hacer? Era demasiado tarde para dar la vuelta y huir. Además, ¿qué oportunidad tenía de escapar de un fantasma o un duende, si se trataba de ellos que pueden cabalgar sobre las alas del viento? Sacó, pues, fuerzas de flaqueza y preguntó con voz temblorosa: ¿Quién es? No hubo respuesta. Repitió su pregunta con voz aún más agitada. Tampoco obtuvo respuesta. Contestación. Una vez más aporreó los flancos del inflexible Pólvora y con los ojos cerrados echó a correr entonando una salmodia con involuntario fervor. En aquel momento la espantosa sombra se puso en movimiento y de un brinco se plantó en mitad del camino. Aunque la noche era oscura y lóbrega, podía divisarse confusamente aquel objeto desconocido. Parecía un jinete de enorme talla, montado sobre un caballo negro de poderosa estampa. No hizo ningún ofrecimiento amistoso ni intentó atacar, sino que se mantuvo apartado a un lado del camino, trotando despacio por el lado ciego de Pólvora, que ahora se hallaba asustado. Ícabod, que no sentía ningún deseo de tener tan extraño compañero de medianoche, y se acordaba de la aventura de Brown Bones con el jinete decapitado, aceleró la marcha esperando dejarlo atrás. El desconocido también aceleró el paso hasta mantenerse al mismo ritmo. Ícabod se detuvo y se echó a un lado confiando en rezagarse, pero el otro hizo lo mismo. Su corazón empezó a batir otra vez con fuerza en su interior. Intentó reemprender el canto del salmo, pero su lengua estropajosa se pegaba al paladar y no podía emitir una sílaba. Había algo sobrecogedor y misterioso en el silencio sombrío y obstinado del otro. Pronto encontró la horrenda explicación. Al cabalgar sobre una pequeña elevación, la silueta de la gigantesca figura se destacó con nitidez contra el cielo, embosada en un largo manto. Ícabod quedó helado de espanto al observar que no tenía cabeza. Pero su horror aumentó aún más al darse cuenta de que la cabeza, en vez de estar colocada sobre los hombros, colgaba del pomo de la silla de montar. Su terror creció hasta la desesperación. Descargó una lluvia de golpes y patadas sobre Pólvora, confiado en que por lo inesperado de su acción podría dar esquinazo al compañero. Pero el espectro arrancó al mismo tiempo y se mantuvo a su altura.
Se lanzaron ambos a galope tendido, dispuestos a lo que fuera. Las piedras volaban y a cada golpe saltaban chispas. Los endebles ropajes de Ícabod ondeaban al viento, al estirarse sobre el espinazo del caballo, hasta alcanzar la cabeza en la velocidad de su vuelo. Habían llegado al camino que conduce hasta el valle dormido, pero Pólvora, que parecía poseído por el demonio, en lugar de seguir por él, dio la vuelta y se lanzó de cabeza colina abajo, hacia la izquierda. A través de un valle arenoso, este camino, sombreado por árboles durante un cuarto de milla, cruza el puente famoso en las historias de fantasmas, e inmediatamente escala la verde loma donde se yergue la blanqueada iglesia. De momento, el pánico incontrolado de la bestia había concedido al torpe jinete una ventaja aparente sobre su seguidor, pero en mitad del valle sintió que las cinchas de la silla cedían y que ésta resbalaba bajo él. Intentó sujetarla con firmeza, haciéndola del pomo, pero en vano. Apenas tuvo tiempo de salvarse de una catástrofe agarrándose al caballo de la vieja montura, y ya la silla desaparecía en las arenas del suelo, pisoteada por los sonoros cascos de su seguidor. Durante unos instantes pensó en la cólera de Hans Van Ripper, porque se trataba de su nueva silla de montar, pero no había tiempo que perder en temores pequeños. El fantasma estaba casi a su grupa, y maldita impericia la suya, trabajo le costaba a él mantenerse sobre el caballo. Unas veces resbalaba hacia un lado, otras hacia el otro, y en algunos momentos traqueteaba con tanta violencia sobre la cordillera del espinazo del caballo que temía en verdad saltar en pedazos. Un claro entre los árboles le trajo la esperanza de que el puente de la iglesia estuviera cerca. El reflejo de una estrella de plata en el seno de las aguas del arroyo le confirmó su suposición. Divisó las paredes del templo que brillaban borrosamente entre los árboles del otro lado. Se acordó de que este era el lugar donde el rival decapitado de Brom Bones había desaparecido. Si puedo alcanzar el puente, pensó Ícabod, estaré a salvo. En aquel mismo instante sintió jadear y resoplar al caballo negro detrás suyo. Hasta parecióle percibir su cálido aliento en la nuca. Otro convulsivo puntapié, y Pólvora saltó sobre el puente, cuyos tablones resonaron en la noche. Ganó la otra orilla. Ícabod echó una mirada hacia atrás para observar si, de acuerdo con las leyendas, su perseguidor se desvanecía en una llamarada de fuego y azufre. En este momento vio al fantasma ponerse en pie sobre sus estribos y arrojarle aquella horrible cabeza. Ícabod intentó esquivar el horrible proyectil, pero era ya demasiado tarde. La cabeza golpeó contra su cráneo con un tremendo estrépito, y de repente se encontró tumbado en el polvo cuán largo era, mientras Pólvora y el jinete de la negra montura pasaban a su lado como un torbellino. A la mañana siguiente encontraron al viejo caballo sin silla y con la brida bajo sus pies, paciendo sobriamente la hierba ante la verja de su amo. Ícabod no compareció a la hora del desayuno. Llegó la hora de la comida, pero no Ícabod. Los muchachos acudieron a la escuela y anduvieron vagabundeando por las orillas del arroyo, pero el maestro no estaba allí. Hans Van Ripper empezó a sentir alguna preocupación sobre el paradero del pobre Ícabod y de su silla. Se inició una investigación y tras diligentes averiguaciones encontraron sus huellas. En un rincón del camino que lleva a la iglesia estaba la silla pisoteada, medio oculta bajo la arena. Siguieron las huellas de los cascos de los caballos, profundamente grabadas en el sendero, hasta el puente y más allá de él. En la orilla del arroyo, allí donde éste se ensancha, apareció el sombrero del infortunado Ícabod, y a su lado una calabaza aplastada. Escudriñaron por el río, pero no descubrirían el cuerpo del maestro de escuela. Hans Van Ripper, como ejecutor de sus bienes, examinó el hato que contenía todos sus efectos terrenales. Consistían en 2 camisas y media, 2 corbatines y 1 o 2 pares de calcetines de estambre, un viejo par de prendas interiores de pana, una gastada hoja de afeitar,
un libro de salmodias con las puntas de las hojas dobladas y un diapasón roto. En cuanto a los libros y mobiliario de la escuela, pertenecían a la comunidad, excepto la historia de la brujería de Cotton Mather, un almanaque de Nueva Inglaterra y un libro sobre interpretación de los sueños y la buenaventura. Entre las páginas de este último encontraron un folio garabateado y borroneado con varios intentos frustrados de copiar unos versos en honor de la heredera de Van Tassel. Estos libros de magia y los borrones poéticos fueron destinados al fuego de inmediato por Hans van Ripper, el cual decidió, a partir de aquel momento, no enviar más a su hijo a la escuela. Cualquier cantidad de dinero que poseyera, había recibido precisamente hacía 1 o 2 días el pago del último trimestre, debía de encontrarse sobre su persona en el momento de su desaparición. El misterioso suceso causó muchas especulaciones en la iglesia al domingo siguiente. Enjambres de mirones y murmuradores se reunieron en el cementerio, junto al puente, y en el lugar en que habían sido encontrados el sombrero y la calabaza. Se recordaron las historias contadas por Brouwer, por Bones y un buen montón de otras diversas. Tras considerarlas todas con atención y compararlas con los síntomas del presente caso, menearon sus cabezas y llegaron a la conclusión de que Ichabod había sido raptado por el jinete decapitado. Como era soltero y no debía nada, nadie quiso romperse la cabeza con tan misterioso asunto. La escuela fue trasladada a otro sitio y un nuevo pedagogo reinaba en su lugar. En verdad, un viejo granjero que visitó Nueva York unos años más tarde y de quien recibimos este relato de fantasmas, llevó a casa la noticia de que Ichabod Crane vivía aún. Había abandonado la vecindad, en parte por miedo al fantasma y en parte por la humillación sufrida al ser repentinamente despedido por la heredera. Se había mudado a una parte lejana del país. Había abierto una escuela y estudiado leyes al mismo tiempo. Había sido admitido en el foro, intervenía en política, había vencido en unas elecciones, escribía en los periódicos y al fin había sido nombrado juez de un importante tribunal. También se observó que Brom Bones, quien poco después de la desaparición de su rival llevó a la gallarda Katrina en triunfo al altar, se mostraba demasiado conocedor del asunto cuando se contaba la historia de Ichabod, y que siempre estallaba en carcajadas a la sola mención de la calabaza, todo lo cual llevó a algunos a sospechar que sabía del asunto más de lo que quería contar. Las viejas campesinas, sin embargo, que son los mejores jueces en estas materias, mantienen aún hoy que Ichabod fue convertido en fantasma por medios sobrenaturales, y esta es una historia favorita para ser contada junto al fuego en las noches de invierno del vecindario. El puente se convirtió más que nunca en objeto de supersticioso terror, y quizá es esta la razón por la que años más tarde se cambió el trazado del camino, que ahora llega a la iglesia bordeando la acequia del molino. La escuela, al estar abandonada, empezó a hundirse y pronto se decía que estaba embrujada por el fantasma del infortunado pedagogo. Y el gañán que regresa a casa vagabundeando en una tranquila tarde de verano, cree a menudo oír su voz a lo lejos, entonando una melancólica salmodia entre las tranquilas soledades del valle dormido. Acotación. Encontrada en el manuscrito de Mr. Knickerbocker. El cuento que antecede está transcripto casi con las mismas palabras con que lo oí contar en la reunión de la corporación de la antigua ciudad de Manhattan, en la que estaban presentes muchos de sus más ilustres y sabios ciudadanos. El narrador era un anciano caballero agradable que llevaba raídas ropas de tela jaspeada, con un humor ácido en el rostro. Sospeché que era pobre, dado los esfuerzos que hacía por ser ameno. Al terminar su historia, hubo muchas risas y parabienes, venidas en particular de los 2 o 3 regidores que habían estado durmiendo la mayor parte del tiempo. Se encontraba, sin embargo, un caballero alto, seco y anciano, de largas cejas, que había guardado una expresión más bien grave y severa en el rostro durante toda la narración. Cruzaba una y otra vez los brazos e inclinaba su cabeza para mirar al suelo,
como si se debatiera una duda en su espíritu. Era uno de nuestros hombres cautelosos, que nunca ríen si no es sobre bases sólidas y teniendo la razón y la ley de su parte. Cuando cesó el jolgorio del resto del público y se restableció el silencio, apoyó un brazo sobre la codera de la silla y colocando el otro en jarras, preguntó, con un ligero, más inteligente movimiento de cabeza y una contracción de cejas, cuál era la moraleja de la historia y qué pretendía demostrar. El narrador, que en aquel momento se llevaba un vaso de vino a los labios, como merecido refresco tras su jocoso cuento, se detuvo un instante, miró a su interlocutor con aire de infinita deferencia y poniendo lentamente el vaso sobre la mesa, repuso que había algo que en toda lógica podía demostrar la historieta, que no hay situación en la vida que no tenga sus ventajas y placeres, si uno sabe tomársela con espíritu humorístico, que quien hace carreras con jinetes fantasmas, con toda probabilidad saldrá escalado de ellas, que el que le sea rechazada la mano de una heredera holandesa a un maestro de escuela campestre es un ascenso seguro en el peldaño social. El cauteloso anciano juntó aún más sus cejas tras esta explicación, amargamente sorprendido por la lógica del silogismo, mientras por lo que creo el de la ropa jaspeada le miraba con una simulada expresión de triunfo. Por fin el anciano observó que todo esto estaba muy bien, pero que él seguía considerando la historia un poco extravagante, y que había uno o dos puntos sobre los que tenía sus dudas. Seguro, señor, contestó el narrador, a decir verdad, yo tampoco creo la mitad de lo que he contado. Y así llegamos al final de esta pintoresca historia. Es un cuento muy tradicional, muy bonito, la verdad, eh, y a la vez tiene su cuota de humor y su cuota de miedo. Espero que les haya gustado mucho. No quise dividirlo en dos partes. Espero que sea de su agrado eso. No quería dejarlos con la espera como hice con el cuento de Dickens. Así que queda en ustedes comentarme si prefieren así o si prefieren que lo divida en dos partes la próxima vez. Como siempre, no me canso de agradecerles por estar escuchando estas historias, darle like y sobre todo por sus interesantísimos comentarios, que siempre son bienvenidos. Y nos vemos mañana con otra historia de Ultratumba. Hasta la próxima.